Bueno, continuamos en Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV. Continuamos junto a Marcos Metol de Cabildo Abierto. Marcos, ¿fue un fenómeno lo de Cabildo Abierto? ¿O esos 260 y pico mil votos es un patrimonio que ya tiene y que entendés que va a mantener? ¿O fue un momento donde, bueno, quizás hubo un voto castigo, un voto antisistema, no sé cómo definirlo, pero que justo encontró en Cabildo Abierto esa representación? Es una buena pregunta. Hay varios temas acá, es complejo yo creo. Por un lado, se decía que Manini era un outsider de la política. Para mí eso es un error. Manini es verdad que nunca participó en política partidaria, porque siempre estuvo dedicado a su tarea en el ejército, pero nadie va a negar que primero, desde el ejército, no solo él, sino también otras personas que integran el partido, que estuvieron en el ejército, se hace mucha política, no de la partidaria, pero sí política, porque trabajan en temas que tienen que ver con la administración y la gestión de una cantidad de gente, temas que tienen que ver con la salud, en el caso de Manini, que estuvo nada más ni nada menos que cargado del hospital militar, que es uno de los más grandes del país, temas que tienen que ver con las relaciones internacionales, muchos que han trabajado en misiones de paz y que han estado realmente con responsabilidades mayúsculas en algunos contingentes en distintas partes del mundo. Vinculados con la educación a través de los liceos militares, como profesores. Quiero decir, todo eso de alguna manera es política, ¿no? Porque hace a los asuntos de la polis, hace a los asuntos públicos. Por otro lado, decir que un Manini es un outsider es no conocer la historia, porque la familia Manini, a partir de Pedro Manini Ríos, que fue una figura muy importante del principio del siglo XX, muy cercano a José Valle Ordóñez, después tienen diferencias con la cuestión del colegiado y abre su propia vertiente dentro del Partido Colorado, pero que realmente cumplió un rol preponderante y fundamental en la historia nacional de la primera mitad del siglo XX, y otras figuras vinculadas a la familia también, como Alberto Manini Ríos o Carlos Manini Ríos, que fue ministro, fue embajador. Hay toda una línea familiar política de la que viene Guido Manini Ríos, que es innegable, y eso ya no lo hace un outsider, porque la política la vivió desde muy joven. Por otro lado, el movimiento social artiguista es verdad que toma algunas urgencias, algunas reivindicaciones de la gente vinculadas a la seguridad, sobre todo, y vinculadas al trabajo también diría, que otras figuras emergentes intentaron también tomar sin mucho éxito, porque Cabildo Abierto le dio una filosofía, se vinculó a distintas tradiciones que tenían que ver con el mundo rural, que tenían que ver, bueno, también con distintas expresiones del artiguismo, con distintas expresiones que estaban presentes en los partidos tradicionales, pero que en los últimos años de repente se sentían debilitados y que encontraron una confluencia en Cabildo Abierto. Óscar Botinelli ha dicho que estamos viviendo la tercera etapa fundacional de partidos políticos, ¿no? Claro. La primera fue la de los blancos y colorados en el siglo XIX, la segunda fue a principios del siglo XX con la democracia cristiana, con el Partido Socialista, y la tercera es esta. Porque en otros casos, como en el caso del Frente Amplio, no era fundacional, porque eran escisiones de otros sectores, o eran fusiones, pero no era verdaderamente fundacional como fue Cabildo Abierto, que no fue ninguna escisión de un partido, acá no hubo un sector que se fue de un partido para crear otro, no hubo una fusión de partidos, fue algo verdaderamente original, nuevo, pero que tenía raíces muy profundas en movimientos que de repente tenían una expresión subterránea o que estaba un poco diversificada en distintos partidos, pero que ahora lograron nuclearse en torno a un liderazgo, en torno a una propuesta, y que yo creo que eso hace que no sea un fenómeno absolutamente espontáneo. El tiempo dirá cuál es el piso de Cabildo Abierto, cuál es el techo que tiene. Yo creo que Cabildo Abierto, lo que sí hemos tenido claro desde el principio es que no queríamos ser una expresión simbólica. No queríamos ser un grupo cerrado que se autoconvenciera de las mismas cosas. Queremos abrirnos a la discusión, queremos tender puentes con el sindicalismo, con los empresarios, con los intelectuales, con los medios de comunicación, y de esa manera seguir creciendo, porque Cabildo Abierto es un partido reformista. Es un partido que cree en la creación de consensos, que no quiere terminar con las cosas de un día para otro, como lamentablemente
en esta modernidad hay una tendencia, ¿no? Es decir, rompamos todo el pasado y empecemos de cero. Tiremos estatuas, vilipendiemos a nuestros héroes, a las figuras. No, eso es no entender el contexto en el que surgieron. Por eso nosotros tenemos una visión distinta en ese sentido. Ahí está. También lo que surge es lo que fue el resultado del balotaje, ¿no? Que fue muy parejo. Por eso ahí, bueno, a veces surge la duda de la coalición, cuáles fueron esos votos que se fueron. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso, Marcos? Bueno, a ver, es innegable que Cabildo Abierto lo nutrieron votos del Partido Nacional, votos del Partido Colorado y muchos votos del Frente Amplio también. Muchos de ellos seguramente lo votaron porque vieron en Manini una figura a seguir. Yo creo que eso en la política nacional sigue siendo muy fuerte, ¿no? Las figuras, ¿no? Vaya si las precisan esas figuras del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. Creo que uno de los problemas que está teniendo el Partido Colorado precisamente es que no tiene grandes figuras, ¿no? Es decir, sigue teniendo la figura del expresidente Sanguinetti, indudablemente, pero le ha costado mucho renovar los liderazgos. Entonces aquí surgió un líder distinto que generó enseguida una enorme confianza y que bueno, de alguna manera logró la adhesión de la gente. Por eso yo creo que el liderazgo de Manini está llamado realmente a consolidarse en el tiempo, por supuesto permitiendo la aparición de otras figuras que van a ir surgiendo, como el caso de Salinas, el ministro de Salud, que ha hecho un excelente trabajo desde su ministerio y que hoy es una de las figuras que tiene mayor aceptación en la gente. Y bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos y contentos de que hayamos podido contribuir con él en esta instancia, y porque hay que recordar que alguna gente hizo una campaña muy dura contra Salinas cuando estaba por empezar y los primeros días de gobierno. Y después tuvo que enfrentar el tema de la pandemia. Hubo una presión enorme por llevar adelante medidas drásticas, como en otros países, que tiene que ver con la cuarentena obligatoria, que tiene que ver con cercenar una cantidad de libertades, que es desconocer la esencia de los uruguayos, que es un pueblo que ama la libertad, que no es irresponsable, porque no es lo mismo, ¿no? Pero que vive una libertad responsable y que uno puede desde el gobierno exhortar a determinadas actitudes, puede generar determinados límites, pero de ninguna manera imponerles determinadas cosas. Y esa es la filosofía de Cabildo Abierto. ¿Qué reflexión te merece el hecho de que, bueno, siempre se relacione a Manini con el tema de los desaparecidos, bueno, más allá de toda la situación, del desafuero y demás, que públicamente, ¿no? Primordialmente, sobre todo los grandes medios, aborden permanentemente ese tema, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con que lamentablemente una parte de la izquierda ha vaciado su discurso, se ha quedado sin discurso. Y ante la falta de discurso se está agarrando de 2 o 3 banderas que son las que ha convertido en consignas, las que ha lamentablemente mancillado de alguna manera, porque a partir de allí y hoy están surgiendo algunas pruebas a la vista de personas que sería muy duro decir que están lucrando, pero que realmente uno siente de que están por lo menos aprovechando políticamente una causa que es una causa muy dolorosa para el pueblo oriental, para los uruguayos, pero que necesariamente necesita que se dé vuelta a la página. Por más que no le guste a muchos esta palabra, es así. Y dar vuelta a la página no significa que los familiares de desaparecidos sigan buscando a sus familiares. Por supuesto que no. Y en ningún momento ni Cabildo Abierto ni ningún partido que yo sepa planteó algo distinto. Pero sí significa, bueno, de una vez por todas, empezar a mirar los problemas del futuro, terminar con una simplificación de la historia, ¿no? Donde pareciera que hubo buenos y malos, héroes y antihéroes. Por supuesto que hubo gente que cometió excesos. Yo creo que eran más bien individuos que actuaban en el marco de un plan mucho más amplio que abarcaba la región, que tenía que ver con un contexto que era la Guerra Fría. Y bueno, por supuesto que nadie se va a olvidar de esas cosas y todos abogamos porque nunca más suceda. Pero hoy la ciudadanía tiene
un problema, por ejemplo, con el crimen organizado que es durísimo. Claro. Y hoy tenemos otros desaparecidos que son justamente los que se generan a partir del crimen, del narcotráfico. ¿Y qué respuesta le vamos a dar a esta gente? No podemos seguir con el espejo retrovisor cuando están sucediendo estas cosas. Entonces, lo que Cabildo Abierto viene a hacer no es reescribir la historia, ni tratar de generar una revancha, para nada. Lo que queremos hacer simplemente es mirar para adelante y enfocarnos en estos asuntos que hoy verdaderamente son urgentes y donde hay derechos humanos fundamentales que están siendo vulnerados todos los días. Muy bien. Pausa y volvemos. Claro. Seguimos, amigos, en Compromiso Cardinal junto a Marcos Metol de Cabildo Abierto en la pantalla de Cardinal TV. Ya volvemos.